Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí, soy Efraín González y soy médico. El día de hoy voy a hacer la revisión junto contigo de sarampión en cosa de minutos. La definición del sarampión es una enfermedad viral altamente infecciosa, de hecho es una de las infecciones más virulentas que son conocidas por el ser humano y es prevenible con vacunación, causada por el virus del sarampión. Se caracteriza por dos fases, una prodrómica y otra exantemática, con un rash maculopapular de aparición cefalocaudal, o sea que empieza en la parte de la cabeza y va bajando hacia el resto del cuerpo. Usualmente es una enfermedad que se autolimita y provee una inmunidad de por vida. Hablando acerca de la epidemiología, el paciente prototípico que va a presentar un caso de sarampión va a ser aquel que no tenga la vacuna, porque la vacunación, como hablamos en la definición y vamos a tocarlo también más adelante, es sumamente efectiva. Por lo tanto, una persona que hoy en día en la sociedad en la que vivimos se infecta de sarampión usualmente es porque no tenía la vacuna. Y aquí hay usualmente dos panoramas. O no les llega la vacuna, por ejemplo, porque viven en alguna región de un país de vías de desarrollo o que en su región no llegaron las vacunas, tristemente, que esto usualmente no pasa en países desarrollados. O la otra es que lo que sí sucede en países desarrollados es que no aceptan la vacuna por tema de seguridad. O sea, me refiero a que tienen miedo de efectos adversos u otros temas por ahí. Algunos otros factores de riesgo hablando de epidemiología, pues es el inmunocompromiso, el tener el sistema inmune deprimido o deficiente facilita este tipo de infecciones, al igual que muchísimas otras infecciones. El personal de salud también es un grupo de riesgo porque se puede exponer justo a un niño tal vez que no estaba vacunado y llega y trae el virus, pues se exponen más fácilmente a un grupo de riesgo que es los que tengan esta infección. Y los viajeros, ¿no? Sobre todo en el contexto de un país que se visita un país en donde el sarampión es más endémico. Por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos casi todos los casos son importados, o sea, vienen desde afuera, no sé, por algún viajero que llega a Estados Unidos o algún estadounidense que viajó a algún sitio, contrajo ahí el virus del sarampión y regresa. Acerca de la etiología, bueno, como el nombre obviamente lo dice, es el virus del sarampión. Este virus es de la familia Paramyxovirius y es del género Morbillivirus, ¿ok? Es un virus de RNA y su transmisión sobre todo es por contacto directo o por gotas con el virus, ¿no? En particular, pues cuando tosemos, cuando hablamos, cuando estornudamos, pues liberamos estas gotas que pueden tener el virus. Ahora hablando de clínica, hay que saber que el primer periodo pues es la incubación, como en la mayoría de los virus. Después de exponerse a este virus, pasan alrededor de 2 semanas hasta que empieza la fase prodrómica que tiene como tal síntomas. Ahora hablando acerca de la fase prodrómica, aquí se encuentran algunos síntomas, signos que son algo inespecíficos. Tiene una duración de alrededor de 4 días y se caracteriza por signos y síntomas que empiezan con C. Eso es lo importante. De hecho, la mnemotecnia es 3 Cs, pero bueno, ya he visto algunos sitios que ponen 4 Cs y el día de hoy les traigo de hecho 5 Cs. Es conjuntivitis, que es básicamente la inflamación de la conjuntiva del ojo. Coryza, que bueno, esto es en inglés, se refiere sobre todo a rinorrea. Cough, que pues, va a ser tos. Y Koplik, que si bien no se escribe con C, se escribe obviamente así. Las manchas de Koplik es un enantema que este sí es patognomónico, o sea, solo aparece en el virus del sarampión. ¿Sí? En el 70% de los que adquieren esta infección van a tener este enantema, sobre todo en la parte de los carrillos. Asimismo, la otra C, que bueno, pues eso no es en inglés, pero puede ser caliente porque usualmente se acompaña también de fiebre, ¿no? Y después de esta fase prodrómica es la fase exantemática, que también se va a acompañar de una fiebre, pero a veces más alta, dura alrededor de 7 días y se caracteriza completamente por, como lo dice el nombre, un exantema. Es un exantema maculopapular que aparece desde la región céfalo a caudal. Por eso esta manzana que va cayendo, para que recordemos que al igual que la gravedad, así se va a propagar este rash. Es importante decir que este rash usualmente aparece 1 o 2 días después del enantema. El enantema es básicamente un rash que está en mucosas, el exantema es un rash que está en piel. Entonces, a partir de que aparece el enantema, que es las manchas de Koplik, 1 o 2 días después empieza a aparecer justo el exantema y dando inicio a esta fase. También se puede acompañar de linfadenopatía generalizada y es importante, hablando de este rash, como les comenté, es un rash eritematoso, maculopapular, blanquea la digitopresión y es parcialmente confluente, sobre todo en las regiones cefálicas, ¿no? Que es donde primero aparece. De hecho, la literatura dice que aparece usualmente inicia detrás de las orejas,
en justo donde está el nacimiento del cabello, más o menos por esa región del cuello. Ahí va a iniciar diseminándose pues obviamente también a la parte de la cara y hacia abajo el resto del cuerpo. Y bueno, 3 a 5 días después de que aparezca este rash, empieza a desaparecer en el mismo patrón que fue apareciendo, como cefalocaudal, como les comenté, teniendo una recuperación completa en 7 días, en los casos que no son complicados, porque existen complicaciones como vamos a ver más adelante. Estas son las fotos en donde podemos ver este rash maculopapular que tiende a ser eritematoso y está pues en esta parte en todo el cuerpo. Aquí también pueden ver este rash y aquí está justo el enantema que les comentaba de la fase prodrómica. No hay que confundirnos, esto aunque es un enantema, o sea, podríamos pensarlo como un rash, aparece desde la fase prodrómica, no es hasta la fase exantemática, y es justo estos como pequeños, como si fueran granos de sal con base eritematosa. ¿Sí lo ven? Aquí hay como unos pequeños puntos que son como blancos o incluso a veces los describen azulados y son las manchas de Koplik. Y es importante conocerlas porque hay muchos enantemas distintos, ¿sí? Por ejemplo, están las manchas de Nagayama en la rociola o están las manchas de Forchheimer en la rubiola, pero en este caso son las manchas de Koplik. Hablando de complicaciones, pues son bastantes. Pueden generar diarrea en el 8%, titis media aguda en el 7 a 9% y neumonía en el 1 al 6%, y de hecho la neumonía es la causa más frecuente de muerte. También puede hacer encefalitis en 1 de cada 1000 casos, y es de relevancia que justo como vimos en la epidemiología, pues los pacientes inmunocomprometidos son más susceptibles a la infección y además de generar complicaciones como puede ser una encefalitis con cuerpos de inclusión o una neumonía viral de células gigantes de Hecht o de Hecht, es el nombre que tiene, ¿no? O sea, neumonía viral de células gigantes o de Hecht. Tengo que especificar que, bueno, la mayoría de estas neumonías que mencionaba acá, que es la principal causa de muerte, es por una sobreinfección, porque se agrega una bacteria y les hace una neumonía bacteriana superpuesta, y pues eso es más comorbilidad y puede llevar incluso a la muerte. Pero en las personas inmunodeprimidas es una neumonía viral, justo por el virus del sarampión. Y hay una complicación que, si bien obviamente no es frecuente, es de hecho 1 en cada 10,000 casos, pues es una complicación que tenemos que conocer porque es letal. Es la panencefalitis esclerosante subaguda y sucede usualmente como más o menos 5 a 10 años después de la infección inicial. O sea, por ejemplo, si a un niño le dan sarampión al año de edad, bueno, puede ser hasta 10 años después, por ejemplo, cuando tenga 9, 10, 11 años, que se presente con una panencefalitis esclerosante subaguda, y es una enfermedad letal. Usualmente ocurre la muerte 1 a 3 años después del diagnóstico, y es una enfermedad generalizada, desmielinizante del cerebro, causada por una infección persistente de este virus del sarampión. El diagnóstico básicamente va a ser por clínica, pero se tiene que apoyar de otros estudios, y particularmente lo más popular o lo más típico que se hace es pedir serología. Entonces la IgM, que es la primera que se eleva, una IgM positiva al virus del sarampión confirmaría el diagnóstico. Otra manera de hacerlo es a través de PCR. Hay que hacer diagnóstico diferencial con todas estas enfermedades, ¿no? Que son las enfermedades exantemáticas de la infancia. Measles es justo sarampión en inglés, y pueden ver que pues hay muchos patrones y muchos distintos. Iré subiendo poco a poco todos estos videos para que puedan contrastar cada una de las presentaciones. El tratamiento en general pues va a ser de soporte, obviamente por ahí antipiréticos, tratar por ejemplo si tiene tos, si tiene alguno de estos síntomas, y una hidratación adecuada. Parte del tratamiento en estos pacientes es vitamina A. Sobre todo esta ayuda mucho en caso de desnutrición o de personas que como tal van a tener deficiencia de vitamina A. Y esto es especialmente importante porque aunque la mortalidad no es alta con el virus del sarampión y sucede como en 1 en 1000, cuando hay baja cantidad de vitamina A, por ejemplo, en algunos países en donde hay más desnutrición, menos vacunas y se infectan por virus del sarampión, la mortalidad puede ir del 1 al 15%, o sea, es altísima. Y la vitamina A justo nos ayuda a disminuir la mortalidad. Muy importante es el aislamiento y reportar esta enfermedad. Esta es una enfermedad que se debe de reportar a las autoridades en salud y epidemiología del estado o de la región donde estés, porque evidentemente pues se puede hacer un brote. Entonces se debe de incluso notificar antes de tener ya la serología o el PCR positivo. Con la mera sospecha en un paciente que parece ser de riesgo, hay que notificarlo y hacer el aislamiento, que usualmente son infecciosos 4 días antes de exponer este rash o esta fase exantemática, hasta 4 días después de iniciado este rash, ¿no? En inmunocomprometidos la ventana de esa infección es más larga,
por lo tanto pues tienen que estar más tiempo en aislamiento, pero en alguien que no esté inmunocomprometido usualmente basta con 4 a 5 días después de iniciar el rash. La prevención, pues como se los comenté, es justo con la vacuna que es, por ejemplo, aquí en México es la triple viral SRP, que es para sarampión, rubiola y el virus de la parotiditis, y la OMS recomienda 2 dosis, ¿no? Asimismo, es un tema muy importante que muchas personas en algunos sitios y por algunos temas que ya se han demostrado que no tienen relación, tienen indecisión por ponerse la vacuna, y en realidad es muy segura y además es muy efectiva. De hecho, se estima que en la bibliografía que se consultó, entre el año 2000 y 2017 la vacuna previno de forma mundial alrededor de 20 millones de muertes. Así de importante es su impacto. Y también tenemos otra manera de prevenir la vacuna o inmunoglobulina humana, porque en las primeras 72 horas, por ejemplo, después de exponerte a alguien que es un caso positivo de sarampión, o se puede usar en las primeras 72 horas la vacuna o en los primeros 6 días la inmunoglobulina humana, y esto te va a ayudar a prevenir o atenuar el cuadro que pueda aparecer en este paciente que se expuso a alguien con sarampión. Bueno, y solo para resumir, el paciente prototípico es alguien que no está vacunado. La etiología es el virus del sarampión, que es de RNA y se transmite justo por gotas, sobre todo cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. La clínica se divide en la fase prodrómica, que se va a caracterizar por ahí las CES y las manchas de Koplik, y la fase exantemática, que es un rash maculopapular de distribución cefalocaudal. El diagnóstico va a ser apoyado principalmente por serología, o en algunas ocasiones también se puede usar PCR, y el tratamiento pues es de soporte, vitamina A, notificar la enfermedad y el tema del aislamiento. Y no hay que olvidar que la vacuna salva vidas. Muchísimas gracias por tu tiempo, espero que te haya gustado el video, que te haya aportado un poquito acerca del sarampión. Es una enfermedad muy interesante, una enfermedad padre, que afortunadamente hoy en día, gracias a la vacunación, va muy hacia la baja y ya no hay tantas muertes como antes sí sucedía en 1900 y tantos, no sé, antes de 1960, que no estaba la vacuna, más o menos por esas fechas. Por lo tanto, qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya vida salvándose de esta manera. Nos vemos en otro video y cuídate mucho. Hola, ¿cómo estás? Soy Efraín González y soy médico. Y aunque este video está ya casi a punto de terminar, quería invitarte a suscribirte a mi canal. Y si no conoces el canal, date una vuelta, quizá encuentres más contenidos como el de este video, que espero que te haya ayudado o te haya sido de tu agrado. Y pues nada, nos vemos en un siguiente video. Yo me voy a poner a trabajar en hacer otros.